Hola, mi nombre es Francisco Jesús Villanueva Cobo. En esta presentación vamos a hablar de sugerencias para la planeación didáctica ante una contingencia. El propósito de esta presentación es desarrollar estrategias desde diferentes perspectivas para elaborar una planeación didáctica por medio de la integración de los diferentes elementos que intervienen en ella, de acuerdo a las necesidades de cada contexto y que permitan el logro de los aprendizajes esperados en cada una de las asignaturas que se imparten y que contribuya a alcanzar el perfil del egresado del bachillerato. Las competencias a desarrollar en esta presentación son: planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. Iniciemos pues. Quisiera que iniciemos analizando y reflexionando algo que le he denominado enfrentando nuevos retos. Dice, viviendo una vida con un propósito. Quiero que consideres la posibilidad de que tu arribo aquí a la Tierra en este momento no es casual, ni es una coincidencia, ni un evento fortuito o al azar. Estás aquí, ahora, a propósito, y ahora estás preparado para vivir tu vida a propósito. Ahora estás eligiendo que esté llena de significado. Tú eres parte del cambio y sabes exactamente lo que eso significa. ¿Qué es lo que eso va a invitarte a hacer y a tener? ¿Y qué es lo que va a significar para el planeta, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Ahora estás buscando dos cosas: colaboración y orientación colectiva. Quieres gente con quienes puedas colaborar, porque sabes muy bien que no es tiempo de intentar lograrlo solo, y quieres vernos a todos movernos en la misma dirección, de modo de no hacer girar nuestras ruedas y desperdiciar nuestra energía y no producir nada significativo en absoluto. De modo que has llegado aquí entre otros lugares, utilizando entre otros recursos, de modo que estamos aquí tú y yo, aquí estamos con todos los demás, y entonces miremos juntos qué podemos hacer ahora, de manera práctica, para experimentarnos, para manifestarnos como parte del cambio. Neale Donald Walsch. Ser parte del cambio. Estas palabras de este autor nos reflejan la necesidad de ser parte del cambio en la actualidad. Enfrentamos grandes retos. El ser docente implica, ante esta situación que nos está tocando vivir, muchos retos. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a que tenemos que dar clases en línea, nos enfrentamos a que tenemos que calificar tareas que nos envían nuestros alumnos desde diversas plataformas, tenemos que trabajar con ellos desde diversas plataformas, y entonces, como docentes, tenemos 5 cosas importantes que desarrollar. En primer lugar, prepararnos, analizar nuestras fortalezas y áreas de oportunidad, integrar saberes, planear los procesos de enseñanza y actuar. ¿Qué significa prepararse? Significa buscar diferentes propuestas para poder desarrollar nuestra labor como docentes. Significa que tenemos que buscar casos de éxito que nos puedan funcionar también a nosotros. Significa que tenemos que ir documentando todo lo que nos pudiera ayudar
para desempeñar mejor nuestra labor como docentes. El día de hoy, en esta presentación, vamos a conocer diferentes herramientas, diferentes tips que nos van a servir a nosotros para mejorar, para coadyuvar a esa labor docente. ¿Qué significa también analizar nuestras fortalezas y áreas de oportunidad? Es importante que tengamos en cuenta que por el simple hecho de que nos dedicamos a ser docentes, todos podemos enseñar a nuestros alumnos ante diversas circunstancias. Debemos de reconocer que todos poseemos herramientas que nos pueden servir para enseñar. Y también tenemos que tener disposición para integrar a nuestras vidas esas nuevas herramientas que nos van a permitir desarrollar nuestra labor como docentes. Y también tenemos que aplicar esos nuevos conocimientos que vamos a ir adquiriendo. ¿Qué significa integrar saberes? Una vez que hemos analizado con qué contamos, qué debemos de adquirir, y que hemos analizado y conocido diferentes maneras de enseñar, debemos también reconocer cómo vamos a integrar todos estos saberes para poder desarrollar nuestra planeación. El eje central de nuestra enseñanza tiene que partir de la planeación. ¿Por qué de la planeación? Porque una buena planeación contribuye a hacer eficiente la enseñanza. Se evitan las improvisaciones. Proporciona una secuencia y progresividad en los saberes. Se atienden a los aspectos más importantes. Se proponen tareas adecuadas al tiempo y al nivel de los estudiantes. Se optimizan los recursos y hay mayor claridad en las evidencias que se quieren lograr. ¿Qué se entiende por una planeación didáctica? Una planeación didáctica es el diseño de un plan de trabajo que contempla los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, organizados de tal manera que faciliten el desarrollo de las estructuras cognitivas, la adquisición de habilidades y la modificación de actitudes de los alumnos en el tiempo disponible para un curso dentro de un plan de estudios. ¿Cómo se compone una planeación didáctica? Para conformar una adecuada planeación didáctica tenemos que considerar los aprendizajes esperados de la asignatura, los propósitos, la forma en que se organizan los saberes. Tenemos que diseñar una estrategia didáctica con actividades o situaciones de aprendizaje apegadas a situaciones del contexto y que resulten significativas a los estudiantes. Tenemos que considerar el tiempo de ejecución que tenemos para cada una de las planeaciones didácticas y tenemos que considerar también instrumentos de evaluación auténtica que permitan desarrollar la evaluación desde una evaluación diagnóstica, desde una coevaluación, desde una heteroevaluación, desde una autoevaluación. Por eso, una planeación didáctica debe, en primer lugar, priorizar los saberes más importantes que deben de estar presentes en cada una de las sesiones. Se deben de articular estrategias, se deben de optimizar los recursos y se deben de estar adaptadas a cada uno de los contextos del estudiante y de las condiciones en que se van a desarrollar.
Hay tres aspectos fundamentales que se tienen que tomar en cuenta para una buena planeación didáctica. En primer lugar, el programa de estudios. En segundo lugar, sugerencias de planeaciones didácticas. Y en tercer lugar, el libro de la asignatura. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El programa de estudios. En un programa de estudios hay varios aspectos importantes que nosotros tenemos que considerar. Para empezar, el nombre del bloque, el número de horas que se le tienen asignado a cada bloque, el propósito del bloque. El propósito es muy importante porque desde el verbo que se maneja en él, estamos nosotros conociendo y estamos nosotros viendo qué es lo que se tiene que lograr al término de ese bloque. En el ejemplo que les presento de metodología de investigación, el propósito nos dice: explica los elementos de la metodología de la investigación. Es decir, que el alumno tiene que tener al término de ese bloque la capacidad para poder explicar todos los elementos metodológicos de la investigación. Es importante también, cuando hacemos nuestra planeación, considerar la interdisciplinariedad de nuestra asignatura y los ejes transversales. Otros aspectos importantes en la planeación son los atributos de las competencias genéricas y las competencias disciplinares que se van a desarrollar. En esta diapositiva vemos nosotros que hay 4 columnas en los programas de estudio que son muy importantes y que están estrechamente interrelacionadas entre ellas, siendo para mí una de las más importantes la columna de los aprendizajes esperados. En el verbo que se especifica en cada uno de los aprendizajes esperados, nosotros vemos cuál es el logro que el alumno debe de tener para alcanzar el propósito de este primer bloque. Les recuerdo que estamos viendo la asignatura de metodología de la investigación. El primer aprendizaje esperado del bloque 1 nos dice: reconoce el papel de la investigación científica y sus conocimientos para identificar problemas sociales de su entorno. Es decir, que este aprendizaje, ¿cómo lo vamos a lograr? Tomando en cuenta los conocimientos, es decir, los antecedentes de la metodología de la investigación para el desarrollo del conocimiento, como es la investigación científica y los tipos de investigación, la investigación en México y su evolución social, y los elementos y tipos y características del conocimiento. En la medida en que nosotros desarrollemos adecuadamente estos conocimientos, el alumno va también a ir adquiriendo habilidades para identificar la investigación científica como una herramienta para que desarrolle sus conocimientos. En la medida en que nosotros vamos abarcando todo esto, se va a dar el logro de los aprendizajes esperados. De ahí la importancia de que el aprendizaje esperado se logre en un programa de estudios. El programa de estudios nos dice que un aprendizaje esperado es un resultado que una persona debe demostrar en situaciones reales de la vida individual, social y profesional. Tienen como base los requisitos de calidad para que sean idóneos. Son los conocimientos, habilidades,
actitudes puestos en práctica y que muestran el saber hacer. De ahí la importancia que en toda planeación didáctica el eje del trabajo sea el aprendizaje esperado, porque este permite integrar los saberes, porque estos nos van a evidenciar que el alumno posee y ha podido desarrollar los saberes que la asignatura está proponiendo. De ahí que los aprendizajes esperados siempre van a estar redactados en presente de indicativo, en tercera persona, van a reflejar un nivel de complejidad, ¿sí?, que tiene que ser superior al de los conocimientos, al de las habilidades y al de las actitudes. Es por eso que en un programa de estudio se integran y se interrelacionan las competencias, ya sea genéricas, disciplinares o profesionales, la interdisciplinariedad, la transversalidad, los saberes, que se ven todos incluidos en los aprendizajes esperados. Atendiendo a esta situación, CLIC Soluciones Educativas ha propuesto y ha desarrollado diferentes planeaciones didácticas para cada una de las asignaturas que integran el plan de estudios. Esta planeación didáctica que se sugiere, que es para que sea adaptada, para que sea conocida, para que sea trabajada por cada uno de los docentes, integra todos los aspectos necesarios para el logro de los aprendizajes esperados. Está basada en una secuencia didáctica que integra 3 momentos fundamentales para una planeación: un inicio, un desarrollo y un cierre. Aquí vemos un ejemplo de una planeación didáctica. Vemos que están los datos generales de las asignaturas, en este caso es de metodología de la investigación. Se señalan los aprendizajes esperados. Como ustedes pueden ver, están los verbos fundamentales de estos aprendizajes esperados. Reconoce el papel de la investigación, describe las diversas formas de construcción del conocimiento. Y en esta siguiente lámina observamos nosotros cómo se desarrolla la secuencia didáctica. Si ustedes observan, tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre. Termina una secuencia, un momento didáctico y empieza otro. Estos momentos didácticos son muy importantes. Al inicio de cada bloque se sugiere el desarrollo de una actividad Constrúyete que permite el desarrollar en el estudiante las habilidades socioemocionales. También integra diferentes actividades que van desde una problematización del contexto, que van también de diferentes herramientas para que el docente pueda desarrollar el tema, ¿sí? Y está un cierre en donde se rescata que hay una síntesis, que hay una integración de saberes y se sugieren también unos recursos didácticos. En este otro ejemplo, que es de ética, nosotros hemos extraído del programa de estudio, de las planeaciones didácticas de la editorial, los aprendizajes esperados y los temas fundamentales. Es importante que nosotros tomemos varios elementos para poder determinar los aspectos fundamentales que tenemos que enseñar
en cada uno de los bloques de las asignaturas que vamos a impartir. ¿Por qué razón? Porque es probable que ante las situaciones de contingencia que estamos viviendo, no tengamos en algunas localidades o en algunos estados clases presenciales. Entonces vamos a tener que desarrollar clases en línea o clases de forma semipresencial. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es cuáles son los aspectos fundamentales que vamos a enseñar de cada una de nuestras asignaturas. Tenemos que tener en claro qué actividades vamos a pedirle a los estudiantes que desarrollen. Si vamos a elaborar foros, si las actividades las van a enviar en línea, si las actividades las van a realizar en algún momento que se tenga alguna sesión presencial. Por eso es muy importante que ahora seamos muy conscientes de cómo vamos a desarrollar la planeación didáctica. Y para esto, el aprendizaje esperado es fundamental porque indica las acciones que se deben observar y realizar con la finalidad de establecer el nivel de logro. Especifica lo que se debe demostrar en cuanto al conocimiento, la comprensión, el saber hacer y el saber ser. Integra también parámetros que nos dicen la forma en que se logra el aprendizaje esperado. En estas sugerencias de planeaciones didácticas tenemos que nosotros tomar siempre como eje fundamental el aprendizaje esperado. Otro gran aliado que tenemos para nuestras planeaciones didácticas son los libros de Editorial Click. ¿Por qué razón? Porque estos libros, en primer lugar, se encuentran apegados a los programas de estudio vigentes. Integran un enfoque tecnológico y pedagógico. Por la forma en que desarrollan los saberes, favorecen el logro de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Y porque su estructura didáctica asegura el logro de los aprendizajes señalados en los programas de estudio. También promueven la evaluación auténtica y la resolución de problemas de contexto. Integran diversos recursos en línea como audios, videos, bibliotecas digitales, cápsulas Constrúyete. Cuentan con recursos adicionales en una aplicación interactiva con realidad aumentada, trivias, objetos en 3D, además de que se pueden encontrar de forma digital para poder hacer diferentes trabajos en línea. También permiten elevar la calidad educativa de los estudiantes, ya que cuentan con información actualizada. Permiten estandarizar los procesos de enseñanza y aprendizaje porque desarrollan todos los aprendizajes esperados de una asignatura. Las actividades buscan que los alumnos se apropien del conocimiento a través de la investigación y la relación de contenidos contextualizados. Con estos tres elementos que nosotros hemos puesto a disposición de ustedes, se puede desarrollar y se puede adaptar la planeación didáctica a los tiempos que señale cada institución. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? Lo que nos toca hacer ahora es que cuando llegue el momento que nuestra institución nos diga cómo se van a desarrollar las clases, entonces saquemos cuántas sesiones tenemos en el semestre para la asignatura, los tiempos que nosotros tenemos para desarrollar esas sesiones, la forma en que se van a desarrollar esas sesiones, para entonces
adaptar las planeaciones didácticas que se van a tener, identificar cuáles son los saberes indispensables de cada uno de los programas de estudio, y entonces podemos nosotros ya estar seguros de que nuestro trabajo se va a desarrollar y se van a poder establecer los niveles de logro que sugieren los aprendizajes esperados en cada una de las asignaturas. Maestros, quiero terminar haciendo una breve reflexión diciendo que la profesión que elegiste es muy importante. Has elegido educar. Eso significa desarrollar facultades. Significa proporcionar conocimientos o habilidades. Etimológicamente, la palabra educación significa guiar, conducir. Todo eso hace que la labor que desarrollan sea como un constante andar en una bicicleta, que requiere de estar en un movimiento constante para poder conservar el equilibrio. Para poder conservar el equilibrio en los tiempos actuales, necesitamos estar en movimiento. Necesitamos atender a las necesidades que demanda la sociedad actual. Es por eso que ante las dificultades o retos que se nos presentan en el mundo actual, no podemos quedarnos cruzados de brazos, sino que debemos continuar con nuestra labor. No me resta más que agradecerles a todos y a cada uno de ustedes la atención que han tenido a esta presentación y desearles mucha suerte en sus planeaciones didácticas. Gracias.